Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, compañeras y compañeros que son parte de esta materia metodología de la investigación. Estamos llegando a la parte final de este trayecto formativo en el que ustedes fueron trabajando y desarrollando partes de un rompecabezas que se llama tesis. Esas partes fueron trabajadas semanalmente en cada uno de los apartados de un planteamiento que hicieron originalmente y que se le llamó protocolo de investigación o protocolo de tesis doctoral. Pues bien, estas 13 semanas de arduo trabajo, tanto teórico, metodológico, intelectual, por supuesto, revisión de literatura, de otros trabajos, de discusiones en los foros, de participaciones y planteamiento de inquietudes a través de los diversos espacios de comunicación, como lo han sido de manera sincrónica a través de Skype o de las videoconferencias, y de manera asincrónica a través de los medios como los espacios de tarea y los foros de discusión. Intentaré hacer mi participación lo más sencilla y didáctica posible, de tal manera de que no nos perdamos entre tanta información que se plantea. Nuestra asignatura, metodología de la investigación, parte de un trabajo previo que ustedes habían hecho en la materia anterior y que culminó con un protocolo. Y un protocolo, lo hemos hablado en otras ocasiones, no es más que un esbozo, una ruta crítica de lo que se pretende hacer en un determinado tiempo. La tesis, por supuesto, no está concluida. Ha llegado hasta un momento en el que tenemos que tener preparados todos los elementos para irnos a campo, y ese es nuestro corte, es haber preparado todo el terreno para en la siguiente materia, en lo sucesivo, irnos a campo a recuperar información, de tal manera que lo que tenemos que tener es el desarrollo de algunas de las partes del protocolo, pero ya con profundidad, con densidad teórica y con mucho más experiencia, tanto en el campo de lo metodológico como en el campo de las teorías que nos ayudan a darle mayor soporte a este ejercicio intelectual que estamos realizando. En este sentido, para que ustedes puedan revisar con mayor detenimiento lo que se espera de ustedes, se ha subido una presentación en PowerPoint al foro que actualmente está vigente en la semana de trabajo. Así que lo podrán recuperar en una de las participaciones iniciales que yo hago. ¿Qué se espera entonces? Pues se espera que presenten prácticamente del capítulo 1 al capítulo 3 de su trabajo de tesis doctoral, ya con esa densidad y esa madurez que se ha venido fortaleciendo con las semanas. El capítulo 1 implica la racionalidad del objeto de investigación. Y si ustedes recordarán, aunque lo trabajaron en el protocolo, pero se les hicieron observaciones, tendrán que entregar en ese apartado lo que son los antecedentes que le dan origen a su investigación, la justificación, es decir, todos aquellos argumentos que nos indican o le dicen a su lector o a su futuro jurado o revisor de tesis, por qué es importante haber hecho esa investigación. De tal manera que ahí tenemos que plantear los más argumentos posibles por lo que es importante que hagamos ese trabajo. Aún aquellos que de no hacerse ese trabajo, cuáles serían las implicaciones para mi institución, para mi localidad o para mi país en términos de no llevar a cabo esa investigación que yo pretendo. Los siguientes son los objetivos, y aquí les recuerdo que los objetivos no son objetivos de intervención, sino objetivos de investigación. Al respecto ya les hice particulares observaciones a cada uno de los trabajos y me parece que ha quedado claro que en este proceso estamos en una fase de investigación y no de intervención. Así que mis objetivos tienen que estar plantados así. El siguiente elemento es su pregunta o sus preguntas de investigación, aquellas que cruzan todo el trabajo de su tesis. Van a definir hipótesis, si es que han definido hacerlo de corte hipotético deductivo, o si lo han querido hacer desde un paradigma mixto, es decir, cualitativo y cuantitativo. Por lo tanto, tendríamos que plantear hipótesis o supuestos. Siendo así, de la hipótesis se derivan las variables y habrá que definirlas y caracterizarlas.
Algo que les pedimos es que contemplen la viabilidad de su proyecto, y creo que a estas alturas la mayor parte de lo que han planteado es posible llevarlo a cabo, salvo que de último momento ustedes consideren en cambiar alguno de los elementos. Y finalmente, un apartado que se conoce como definición de términos, es decir, cuáles son los términos claves que están utilizando ustedes en su investigación, y poderlos definir en un apartado para saber de la multiplicidad de conceptos que hay con respecto a su tema, cuáles son los que ustedes tomarán para poder enmarcar ese trabajo. Ese sería el cierre del capítulo número 1. En el capítulo número 2 estaremos planteando lo que es el marco teórico. Y el marco teórico, aunque ustedes han hecho aportes teóricos, no tenían un marco teórico en su protocolo. El protocolo solo plantea ciertas líneas, ciertos autores que a ustedes querrían revisar. A estas alturas de nuestra formación ya no podemos tener ideas vagas de lo que queremos. Tenemos que plantear o armar un marco teórico en el que tenemos que revisar, por supuesto, literatura, o tuvieron que revisar, y sí, seguirán, o cuando menos continúan revisando literatura, para poder comprender mejor esos términos, esos conceptos, esas categorías o esas variables que ustedes han planteado en sus preguntas y en sus objetivos. Por lo tanto, implicará que ustedes muestren que ya tienen madurez en haber detectado literatura, teorías que les orientan para comprender el fenómeno. Además de ello, tendrán que mostrar que ya tienen un conocimiento en términos de lo que se conoce como el estado del arte, lo cual implica que ustedes sepan qué está sucediendo en el mundo con respecto a su tema. Esto es, en lo internacional o lo global, en lo nacional de ser posible, y en lo local. Ustedes serán especialistas en el tema en el que están investigando, y por lo tanto se espera que su documento ya muestre que ustedes se están convirtiendo en especialistas. Entonces, esto nos implica, y ahí es donde les sugiero, que además de revisar las teorías, revisen otras investigaciones que han hecho colegas, no teóricos, que han marcado, digamos, las pautas de la investigación en su campo, sino pares como ustedes en otras partes de Latinoamérica o de su propio país que hayan hecho investigación al respecto. Otro elemento que yo les invito a que revisen son políticas con respecto a este tema que ustedes plantean, porque a menudo esos temas están definidos en políticas públicas desde nuestros gobiernos nacionales o locales. Y el tercer elemento que yo les invitaría a plantear es si hay estadísticas, plantéenlas, preferentemente nuevas o vigentes, lo más actuales posibles, globales, nacionales y locales, creo que son importantes. Finalmente, es muy importante que en este apartado del marco teórico definamos o mostremos que hemos adquirido una formación en el campo de la citación en texto. Cuando nosotros recuperamos un autor y decimos, de acuerdo a Fernández 2008, dice que tal y tal y tal y tal cosa, esa sería nuestra citación en texto. Y nuestra citación y nuestra presentación de fuentes consultadas también tendrían que manejarla en el formato APA, que seguramente vienen manejando desde el protocolo. El tercer capítulo implica la metodología, y la metodología, colegas, implica redefinir un tanto el contexto de la investigación, el tipo de investigación, que fueron las últimas semanas que trabajamos del modelo hipotético deductivo, donde ustedes presentan si es o será una investigación de corte diacrónico, si va a ser una investigación en un sentido experimental o no experimental, si va a ser una investigación, de entrada si es cualitativa o cuantitativa. Eso es parte de lo que ustedes tendrán que ir definiendo, y por lo tanto, además de definir el tipo de investigación, también ya tienen que plantear el diseño de la investigación, lo que implicaría también definir los instrumentos que van a utilizar y ya presentar los instrumentos. Pero los instrumentos no, y aquí quiero hacer énfasis porque se trabajó en las materias, en las semanas, los instrumentos no son un elemento que surge de la nada. El instrumento de recolección de datos surge precisamente de la revisión de la literatura,
de la revisión de otras investigaciones y muestra que que ese instrumento es capaz de medir eso que yo pretendo medir o evaluar o diagnosticar en mi tema de investigación, en mi hipótesis. El instrumento, por lo tanto, es un medio para poder probar mi hipótesis, si lo hemos definido como hipotético deductivo. Hay que definir la población y muestra. Y para ello, bueno, tendrán además otra materia que es estadística, y lo podrán definir. Si ya saben cómo hacerlo, bueno, presenten la población y la muestra y la confiabilidad del instrumento. La confiabilidad es importante que la contemplen, que puede ser a partir de expertos, sería una opción. La confiabilidad y la validez. Entonces, habría que reconocer o buscar algunos expertos en el campo que ustedes están manejando y poderlo utilizar. Si en estos momentos no logramos tener la validez y la confiabilidad de su instrumento a partir de expertos, bien, lo podemos dejar para otro momento. Lo que sí tienen que entregar es ese posible o posibles instrumentos para poder ustedes recolectar datos en campo. Colegas, hasta aquí sería el trabajo que tendrían que presentar. Y a partir de ahí se harían observaciones y se regresarían para que pudieran continuar. Los trabajos que ya tengan esta madurez, que requieran pocas observaciones, tendrán entonces la posibilidad de la siguiente materia ir a campo, recoger los datos y entonces hacer el análisis y el tratamiento y análisis de esos datos para poder mostrar si sus hipótesis fueron correctas o no, si es que lo hicieron hipotético deductivo, o dar cuenta de qué sucedió con ese fenómeno que ustedes están estudiando. Espero que estos minutos que he tomado haya abordado los elementos clave para que ustedes puedan avanzar en sus trabajos. Les deseo éxito en las tareas y por supuesto nos seguimos escuchando, nos seguimos leyendo en 2 semanas más que tenemos para trabajar con ustedes. Feliz tarde, feliz noche para todos.